Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra primera conferencia del 2026. Hoy tenemos con nosotros en vivo desde Chile al padre Víctor Hugo Fernández Vélez. Él nos va a hablar acerca de Dilexi T, sobre el amor a los pobres del Papa León XIV. Pero no sé si, padre, usted va a hacer la oración inicial. No, parte tú con la oración como de costumbre, tú tienes ahí, y buenas tardes a todos también en este día. Ok, bueno, hacemos nuestra oración inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y que sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación. Que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo. Que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención. Que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos. Que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca. Que cada gesto esté lleno de significado. Que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret, María y José, y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, pasamos con el Padre Víctor. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marisa, por la bienvenida desde acá, desde Chile, cuando acá son las 7 ya 2 de la tarde y por allá tenemos cambios de horario. Queremos también hoy día dar inicio a nuestro nuevo año de formación, de acompañado a través del apostolado de la oración y la familia. Y hoy día partimos con una carta que es la primera carta que ha escrito el Papa León, esta exhortación apostólica, Dilexis Te, que es decir, te he amado, que eso significa la palabra Dilexis Te, y que queremos hoy día también compartir y presentar como un breve resumen, podríamos decir, de lo que tiene la carta, con el fin de dejar también en aquellos que están aquí, también a través del apostolado, escuchando el deseo de que él leerla completa, vale la pena, podría ser una bonita lectura espiritual y sobre todo porque una carta que toca un tema muy sustancial en la iglesia, que es el amor a los pobres, el amor a los necesitados. Y yo voy a compartir pantalla con ustedes, voy a compartir la lo que estamos, lo que quiero transmitirle a través de, 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 de este PPT que he preparado también con el fin de hacerlo más didáctico y que podamos tenerlo ahí a la vista. Aquí está. Vamos entonces. Eh, Dilexit Te, exhortación apostólica, Te amado. Ahí encontramos una imagen del Papa, el Papa León, que está firmando la carta y esta es su primera carta. Yo quiero partir diciendo y explicando que es una exhortación apostólica, que una exhortación es una llamada en el fondo, a los creyentes a que puedan también poder escuchar y atender y desde allí poder también mirar la realidad y se nos invita a transformarla. Una exhortación apostólica, es así porque es del Papa, por eso apostólica, viene a nuestra vida para que nosotros también llamados por Él, podamos responderle. Esto es una invitación sobre todo a vivir la vida creyente un poco más intensa.
y cuando el Papa escribe Dilexis Te, eh, a modo de introducción, podríamos decir, eh, donde el Papa está profundizando en el amor a los pobres, a los necesitados, a la esencia de la vida cristiana. Esta carta, como lo dice en la introducción, el Papa la hace en continuación con el ministerio del Papa, ahora se me fue el nombre, del Papa Francisco, porque parece ser que el Papa Francisco tenía la intención en algunos escritos que dejó, esta exhortación, así como había hecho el Dilexit nos ha amado, este también te amo, o te ha amado, es también para que nosotros pudiéramos entrar en esta nueva dinámica. Ahora, la carta en sí misma nos invita a explorar, como dice aquí en la introducción, en el amor a Cristo, en atención especialmente a los pobres, en la historia de la iglesia, en su servicio a los necesitados, y el compromiso actual en temas para erradicar también la pobreza y promover la justicia social. Estos temas que son tan hoy día atingentes, porque cada vez nos damos cuenta de que en el mundo hay muchos que padecen en distintas realidades, padecen también pobreza, y donde es necesaria una justicia social, y la justicia social nos ayudará a vivir también en mayor paz unos con otros. Este es como el mapa de ruta que vamos a seguir en esta presentación, entendiendo lo que el Papa León quiere transmitirnos, re- siguiendo la huella de Francisco, del Papa Francisco, sigue la huella del Papa Francisco, para exhortarnos, es decir, llamarnos a entrar en esta conciencia de que la Iglesia sigue siendo anunciadora del Evangelio, y especialmente con los más necesitados. Ahora, la carta tiene un esquema que es de 5 capítulos más una introducción, que llevan estos títulos que están puestos ahí: el amor hacia los pobres, y ahí en esa introducción, como vamos a ver, se nos recuerda que el Papa León está en sintonía con lo que Francisco quiso entregar en su magisterio, pero que él toma estos escritos que tenía ya y les da un nuevo sentido, y lo plantea a la iglesia, y por eso luego vienen el primer capítulo, palabra indispensable, como una gratitud, un mirar también, un mirar la realidad, un capítulo segundo donde se nos habla de esta opción de Dios por los pobres y como una opción para la iglesia, una iglesia para los pobres, y una historia que continúa hoy. En esa una iglesia por los pobres se nos recuerda un poco la historia, cómo ha ido creciendo esta conciencia a partir de los padres de la iglesia, del desarrollo de la historia. Y el cuarto capítulo, en el fondo, está que seguimos hoy día avanzando en el tema de la justicia social, la doctrina social de la iglesia, promoviéndola, y el desafío hacia adelante de cómo vamos trabajando para que las personas puedan vivir con mayor dignidad. Porque a veces hemos escuchado el tema de la dignidad, pero un tema tan manoseado, que incluso vamos a ver que el Papa nos habla en algún momento de cómo el amor a los pobres a veces se puede haber ideologizado, y sin embargo está en el corazón del Evangelio. Eh, en ese sentido, eh, el documento parte con esta palabra, Direxis te he amado, o te amo, que está tomada del libro del Apocalipsis, y esta frase bíblica eh, aparece en el libro del Apocalipsis cuando le escribe a la iglesia de Filadelfia, que le habla de los sufrimientos que ha padecido, de los momentos difíciles que ha estado, y en el fondo le dice, te ha amado.
te he amado y te amo, así como en medio de todas esas tribulaciones que sufre, yo no he dejado de amarte. Y por eso creo que aquí aparece esta expresión del amor de Cristo, especialmente a los más humildes y a los necesitados, y donde en la carta también se cita el cántico de María, ese cántico que María proclama después de la visita a Isabel, donde ella exulta de gozo porque Dios ha mirado su pequeñez, porque el Señor levanta a los pequeños y los pone ahí junto a aquellos y a los ricos los despide vacíos, como dice el cántico, exalta a los humildes y los colma de bienes. Y en el fondo María se vuelve aquella, siguiendo la tradición bíblica, que exulta que Dios no se olvida de los pequeños. Y en ese sentido, en este amor hacia los pobres, y durante toda la carta que vamos a ir desentrañando durante esta presentación, se nos presenta a Jesús en esa relación que establece con los más pequeños, con los que sufren, con los enfermos, aquellos con los cuales Jesús pasó haciendo el bien, nos dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles, y donde al mismo tiempo viene a justamente a prestar atención y actuar en favor de los pobres como expresión también de este amor divino y humano que habitan en él, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces vamos a ver durante la carta, el Papa va desentrañando es que el amor a los pobres no es una cuestión que tiene que ver con una sola cosa filantrópica, sino que tiene que ver sobre todo con este corazón de Dios que no abandona a su criatura. Hay una lectura que es profunda porque toca también un poco, podríamos decir, la antropología humana, la antropología que en el fondo Dios no abandona a su criatura, Dios no la deja a la deriva, el Señor se va ahí e invita a que nosotros trabajemos en bien de los hermanos. Ahora, en el capítulo primero que tiene la carta, es una carta no muy larga y vale la pena leerla, se subrayan algunos gestos hacia los pobres, hacia el afecto, hacia ellos, y se va ejemplificando cómo aquella mujer que unge los pies de Jesús, eh, dirá Jesús que ante la crítica de Judas, porque Judas critica esta acción de esta mujer que vierte este frasco de alabastro a los pies del Señor, y Judas dice se podría haber vendido en 300 denarios y podría repartirse entre los pobres. Jesús recuerda que los gestos de amor son lo más importante, que no es solamente el dinero, sino que el gesto. Y en ese sentido, que todo acto de amor es siempre recordado y nunca es olvidado. De hecho, el mismo Jesús en ese pasaje bíblico de esa unción en Betania, que lo hace María, dice, ella será recordada por esto, porque en el fondo ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Y a los pobres siempre los tendrán, dirá Jesús. Pero alude primero a que cuando hablamos de ir en ayuda a los demás, esto tiene que ser movido por el amor y son los gestos los que van animando, un abrazo, un apretón de mano, un estar, un agradecer. Se empatiza este amor a Jesús, este amor de Jesús a los pobres, también con aquello del juicio final cuando dice que al final de los tiempos, cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a preguntar y va a decir, porque tuve hambre y me diste comer, porque tuve sed y me diste beber, porque era forastero y me recibiste, porque estaba desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Y dice que los justos preguntarán, ¿cuándo, Señor, te vimos así? Y él le dirá,
cada vez que lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Y entonces hay una identificación que Jesús hace con los pobres. Él se identifica con aquellos que sufren. Él se compadece de aquellos que la pasan mal. Y esto es importante recordarlo hoy porque eh, toda la acción de la iglesia, todo lo que hacemos, no es simplemente, como dice el Papa Francisco, lo decía en su pontificado, no es porque seamos una ONG, sino que nos mueve sobre todo el amor de Cristo, como Cristo lo expresó con aquellos que padecen. Y sobre todo, este amor que se enfatiza de Jesús, vuelve a recordarle a la iglesia que tiene que ser aquella que va mostrando al mundo este rostro de misericordia, de compasión. En ese sentido, la carta nos vuelve a recordar al pobre de Asís, a San Francisco, que optó por la pobreza, y tuvo una opción preferencial por los pobres, como un camino también de santificación y renovar a la iglesia y a la sociedad, para recordarle a la iglesia que no tiene que olvidarse de los que son más pequeños, de aquellos que están más necesitados, que la iglesia tiene que salir al encuentro de aquellos que a veces la pasan mal y sobre todo el Señor que nos invita a nosotros también a entrar en este camino. Ahora, en ese aspecto, la misma carta, como dice ahí, aborda el grito de los pobres como un llamado que interpela también a la iglesia, porque hoy día hay muchas situaciones en el mundo y en la sociedad que nos damos cuenta, eh, porque tenemos que buscar que haya mayor justicia, porque hay nuevas formas de pobreza hoy día. Hay pobrezas que son materiales, claro, de necesidad, de no tener lugar. Hay pobrezas que son sociales, gente que a veces es excluida, o pobrezas morales, gente que ha perdido su dignidad o culturalmente a veces maltratado. El tema de la exclusión. Hoy día hay pobreza cuando contemplamos el fenómeno migratorio, que también es un fenómeno que acontece y donde muchas familias tienen que dejar su patria buscando nuevos horizontes, a veces viven en condiciones paupérrimas y difíciles. En el fondo, la carta también es una especie de denuncia a, a a una cultura del descarte, donde la indiferencia, como dice ahí, ante el sufrimiento, es llamado que nosotros al cambio de mentalidad para promover una sociedad más solidaria y equitativa. Creo que en ese aspecto la carta también quiere recoger aspectos que tienen hermanos nuestros que a veces no son vistos, no son escuchados, pero que aparecen, el que está ahí en la calle, las familias que a veces sufren también miseria cuando hay falta de trabajo, o familias que son migrantes, que llegan buscando nuevos horizontes, como decía. Hoy día hay que reconocer que en el mundo la pobreza no solamente es una pobreza que dice, podríamos decirlo de esta manera, relaciona a solo la falta de cosas materiales, la falta de dinero, sino a veces de oportunidades de poder seguir. Hay veces que tenemos chiquillos que son tremendamente valiosos, pero no pudieron seguir estudiando porque no hubo los medios, porque no alcanzó a tener la beca, porque pasaron muchas cosas. Y eso también nos habla, y la carta está exhortándonos en el fondo a darnos cuenta, a que no hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Por eso habla del tema del descarte, porque a veces también hemos perdido de vista esto, como que vive una cultura donde hay unos que son los que tienen prestancia y otros no. Y aquí es donde el Papa León invita y nos invita a reconocer aquellas realidades en las cuales estamos insertos y no pasar de largo, no pasar de largo frente al sufrimiento. Y aquí entra en un nuevo, en otro punto durante la carta,
que también hay que tener cuidado con el tema de los prejuicios ideológicos que ya sea minimicen la pobreza o culpen a los pobres de su situación. Eh, ¿Y por qué? Porque a veces hay ideologías que promueven la pobreza, ideologías en las cuales no se mira hacia arriba para surgir, sino que hacia abajo, ideologías que plantean a veces una igualdad, pero una igualdad que va allí. eh, en tanto en que todos sean iguales, pero no mirando una igualdad que da una mayor prestancia, sino una igualdad que en el fondo a veces puede aplastar y donde los que tienen el poder o ostentan el poder, mantienen así a las comunidades. Eh, Alguien recién ponía por aquí a propósito de la cultura del descarte, también los ancianos, incluso los niños también, o personas que a veces sufren también discapacidad de algún tipo. Y hoy día, aunque hay nuevas formas de entender el mundo, hoy día más que nunca necesitamos también crear mayor conciencia en que todos somos parte de una sociedad. Eh, y en ese sentido, también por otro lado, la pobreza no es necesariamente culpa de los pobres, porque a veces escuchamos este dicho, no, si tú eres pobre es porque tú no has querido surgir. No, no siempre es así. Hay veces que no han habido las posibilidades, o a veces que las personas nadie ha estado ahí para ayudarle, eh, porque también hay otro aspecto que también es considerado cuando vemos la pobreza como solamente como un tema para ir a asistir. El tema de la asistencia, que no está mal, porque hay veces que esa asistencia es necesaria, pero el asistencialismo termina también a veces desgastando la vida y a las mis personas también. Entonces se acostumbran a que siempre hay alguien que me va a dar algo y como decía, hay un viejo dicho, no les dé el pescado, enséñenle a pescar. Tenemos que promover también acciones que inviten a justamente a surgir, a crecer, a avanzar, que no es solamente que damos cosas a los que más están pasándola mal, sino también les ayudamos a tener nuevas expectativas. Eh, en ese sentido es lo que dice aquí, se nos exhorta no a adoptar actitudes mundanas, porque a veces en el mundanismo es, claro, porque es que me toca ver a veces a una persona que la pasa mal y por lo tanto yo trato de, como voy a decirlo así un poco quizás bruto esto, pero eh, para no tener cargo de conciencia, entonces le doy si me pide. Y está bien, si no está mal dar al que me pide algo, pero también por otro lado preguntarme si, 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 si en el fondo también eh, yo puedo hacer algo o en el fondo promover ciertas, ciertas cosas que puedan ayudar a los demás a desarrollarse. Hoy día han surgido una cantidad de movimientos, ONG, y que la iglesia también tiene que promover para el desarrollo social, humano, en todos los aspectos de la vida, que hay veces que necesitamos también no solamente dar algo, sino que darnos a nosotros también. Y la misión evangélica con los necesitados no es solamente dar algo de material, sino también como la iglesia es una fuente en la cual el otro puede encontrar consuelo, esperanza, donde los pobres también encuentran el asilo necesario para ser acogidos. Ahora, eh, Dios siempre opta por los pobres y esto aparece en el Evangelio repetidas veces y es claro. ¿Y por qué? Porque es una opción teológica. Dios siempre tiene una predilección por los pobres y esa predilección por los pobres tiene que ver con la compasión divina hacia los débiles, los discriminados. Estos días escuchamos en el Evangelio
y vamos a escuchar la sanación de un leproso, la liberación de un paralítico, estamos siguiendo el Evangelio de Marcos. Y Cristo, cuando el leproso se acerca, el leproso era un excluido, alguien marginado, tiene esta compasión, alguien discriminado, diríamos hoy día, eh, y esa compasión de acercarse. Cuando el leproso le pregunta, si quieres, puedes sanarme, Jesús contesta, quiero, queda limpio. Y asume esto eh, porque asumir este encuentro con el leproso significó para Jesús también, él mismo, también asumir la enfermedad. Alguien dirá, pero ¿cómo? Sí, porque la ley establecía que cualquiera que se acercara a un leproso también quedaba impuro, y Jesús no tiene miedo, asume la impureza incluso del hombre, y por eso el Evangelio, que vamos a escucharlo, lo vamos a escuchar mañana, dirá que Jesús no podía acercarse ya a las ciudades ni a otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se había acercado a este leproso, pero sin embargo la gente iba donde él. Ahora, esto habla de que Jesús en verdad asume el dolor de la historia humana, asume en verdad el dolor. Y también dentro de la carta nos recuerda cómo Dios escucha el clamor de su pueblo, el clamor de Israel, recordando la aparición de la zarza, donde estaba Moisés ahí y ve esta zarza que no se consume. Y Dios le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, el dolor de mi pueblo. Eh, el Señor no es indiferente, no es indiferente, viene a liberarnos, viene a sacarnos. Jesús encarna en sí mismo este amor de Dios que cura y que al mismo tiempo se hace vida en él. El Hijo de Dios nace también en la pobreza. Hace día atrás celebramos Navidad y contemplamos el nacimiento, el pesebre, el Belén allí. Jesús nace en la pobreza, nace en esa realidad tan oscura, podríamos decir, que fue el pesebre, pero desde allí brotó la luz, y una luz de esperanza, porque Jesús es el Dios que nos viene a salvar, el Dios que nos viene a rescatar, el Dios que se hace amigo del hombre y que es libertador, como dice, de los pobres, como aparece en el capítulo 4 de San Lucas, cuando Jesús entrando en la sinagoga tomó el libro, lo abrió y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para llevar buena noticia a los pobres, anunciar un año de gracia, sanar a los que están tristes, liberarlos de esclavitud. O sea, en la conciencia de Jesús está esto. ¿Y por qué? Porque Jesús no lo hace simplemente porque es buena gente. No, no lo hace por eso. Jesús lo hace porque el Padre en su corazón quiere que todos nosotros vivamos con dignidad. Se conmueve ante el dolor del hombre. No nos quiere perdidos. Y por eso uno va entendiendo también desde esta perspectiva las parábolas que va a contar Jesús. Ahora, en la carta que el Papa nos ha entregado, por eso, porque estamos en esto, esta carta, Dilexis, te he amado, te amo, se nos muestra esto, esta preocupación, se destaca este amor de Dios que va siempre unido al amor al prójimo. Y aquí entra como una invitación a nosotros a revisarnos, a ver cómo está nuestro amor a Dios y cómo está nuestro amor a los demás, al prójimo. Y en ese sentido, ¿cuáles son nuestras acciones? Y especialmente con los pobres, con aquellos que sufren, los tratamos con misericordia, los tratamos con dignidad. ¿Qué me pasa a mí frente al pobre? ¿Qué me pasa a mí frente al que sufre? ¿Qué pasa a mí? Tengo misericordia y se nos recuerda, como lo decía anteriormente, la parábola aquí en medio de la carta del juicio final, y donde se presenta esto como una clave para la santidad, para llegar al cielo, para llevar ahí, y donde el cuidado de los necesitados es un criterio fundamental. Esto que dice, y que lo cité, las obras de misericordia: porque tuve hambre, me diste de comer; porque tuve sed, me diste de beber; porque estaba desnudo y me vestiste; porque
porque estuve enfermo y visitaste, porque estuve en la cárcel y fuiste a verme, porque era forastero y me recibiste. O sea, esta realidad es una clave para entender también la vida eterna y el juicio. ¿Y por qué? Porque hay una identificación de Jesús con ese. Lo que hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Es la actitud del samaritano, del buen samaritano que va donde aquel hombre, y lo vamos a ver porque con eso termina la carta, pero que en el fondo sale de sí mismo, porque el amor de Dios, si yo verdaderamente amo a Dios, siempre me hará salir hacia los demás. Si uno quiere saber cómo está amando a Dios, tiene que preguntarse cómo está amando a su prójimo y amar al prójimo en cosas concretas, en el trato bueno, en no mirar con menosprecio, en no mirar así como a la distancia. eh, y en ese aspecto, cómo compartimos lo que somos. De hecho, se recuerda en la carta también que las primeras comunidades compartían sus bienes, atendían a los pobres. De hecho, en las primeras comunidades van a surgir también el tema del diaconado como un servicio, porque los diáconos nacen para la atención especialmente de los más necesitados, las viudas, aquellos que en el fondo eran los más pobres entre los pobres. Y en ese sentido se nos invita también a la generosidad, a la caridad, a la alegría, la generosidad que se da con alegría, porque yo tengo que dar con el corazón alegre, porque en el fondo, si me siento como obligado a hacerlo, claro, a veces me tengo que obligar, a veces también, pero si siempre solo lo hago por obligación y con la cara larga, pierde también este sentido de que significa amar. Porque en la expresión si yo amo a Dios, me lleva necesariamente a ese prójimo, a ese que a veces cuesta verlo. Eh, en este aspecto les voy a contar una anécdota muy particular, digamos, no sé si anécdota o historia, eh, cada uno le puede poner el nombre que quiera. Yo hace años atrás estaba en una casa en una población, estaba tomando tecito con una familia, una población bien pobre, y, y de repente, esto eran como las 9 de la noche, y había unas personas que vivían en ese barrio y me preguntaron, me dijeron, llegan a buscar a la casa y le dicen a la dueña de casa, le dice, ¿está el padre aquí? Sí, le dijo ella, está aquí. Ah, le dice que sabe que se está muriendo fulanito aquí en nuestra casa, al fondo, podrá ir. Entonces la dueña de casa se acercó y me va a decir, ¿sabe, padre, que buscan afuera? Dice, ¿usted puede ir a ver a este enfermo? Y le dije, ya voy al tiro, voy a darle los sacramentos. Y fui a darle los sacramentos y llegué a ese lugar, eran pobres, pobres, pobres. Y el enfermo tenía un cáncer terminal terrible. Estaba solo en una habitación que no sé si llamarle habitación, hecho un ovillo humano, y yo rezaba ahí, y yo le pedía a Jesús, porque dan ganas de arrancar, yo le pedía a Jesús, Señor, que yo pueda verte aquí, que yo pueda verte aquí. Nunca me he olvidado de eso, porque, porque en ese enfermo estaba el pobre y estaba Cristo. A lo mejor lo que yo veía era esto, una fragilidad humana, pero la caridad siempre nos tiene que llevar, a veces nos cuesta, porque nos provoca resistencia. El Papa nos exhorta y la exhortación es justamente eso, una invitación a ir más allá, a ir más allá en todas las cosas. Bueno, finalmente el caballero murió, pero mira, se fue con los sacramentos, se fue con todo, pero a mí me quedó siempre la tranquilidad y también esto de decir, el Señor se vale de nosotros para mostrar su amor. Y quizás para ese hombre en ese último momento, eso fue el gesto más grande del amor de Dios hacia él que pudo recibir también su sacramento.
Bueno, en paréntesis, eh, yo vuelvo a la casa donde estaba, que estábamos tomando té y me dicen, y la dueña de casa me dice, padre, pero usted fue al tiro a verlo, ¿y por qué? Le digo, porque en el fondo, eh, si lo podía hacer inmediatamente, iba a ir. El bien no hay que dejarlo de hacer nunca. A veces cuesta, sí. A veces puede uno pasar de largo, sí. Hay veces que no quisiéramos tener que hacer ciertas cosas y las tenemos que hacer igual, pero Dios no olvida el bien que hacemos, nunca. Dios no olvida la generosidad que tenemos con aquellos que sufren, jamás. El Señor siempre estará ahí mirándonos porque se identifica con aquel que padece. Y en ese sentido es Cristo que está ahí, pero también para el enfermo, aquel que lo visita, es Cristo que viene a confortarlo, que viene también a animarlo, porque el Señor también actúa a través de nosotros. Por eso, cuando nosotros hacemos un bien a los más necesitados, es Cristo actuando a través de nosotros también, y para el otro es Cristo. Así como Cristo es el pobre, Cristo es también para el pobre aquel que va a su encuentro. Bueno, continuando con la presentación de la carta, el capítulo tercero de esta carta se llama Una iglesia para los pobres y bueno, como decía al comienzo de esta carta, el Papa León la escribe en consonancia con el Papa Francisco porque parece ser que el Papa tenía algunos escritos ya con este deseo de poner y escribir esta carta y el Papa León lo recoge y lo asume, podríamos decir, como una suerte de legado, pero también donde él pone su propio sello en ella, y entonces esto, esto de recordar que la iglesia tiene que estar al servicio de los demás, y aquí pone un énfasis en este capítulo tercero, a hacer como una especie de recorrido a partir de la historia de la iglesia, cómo se ha ido haciendo el tema del servicio a los necesitados. Citando a San Esteban. San Esteban fue el primer mártir que murió, celebramos su fiesta el 26 de diciembre, hace poquito, y era diácono de los 7 primeros diáconos. ¿Y por qué se nos recuerda el ejemplo de Esteban? Porque Esteban era celoso, un celoso apostólico, iba ahí, atendía las mesas, las viudas, porque los diáconos surgen ante el reclamo de que las viudas de los griegos están siendo descuidadas, mientras que las viudas de los judíos son atendidas en medio de la comunidad, porque en las primeras comunidades también tuvieron que hacer una suerte de entrar en diálogo, comprensión. También habían podríamos decir, estas cuestiones donde habían roce entre las viudas de los judíos, las viudas de los paganos, las viudas griegas, y entonces todos pertenecen a la misma comunidad, pero entre ellos habían esta suerte de, podríamos decir, de inquietudes que a veces chocaban, y por eso es que reclaman, porque unas viudas no son atendidas, entonces van a donde los apóstoles y los apóstoles dicen, nombren a 7 hombres que los conozcan y surge el diaconado para que atiendan las mesas. El diaconado nace en la iglesia como un servicio a los más pobres. Esa es la primera tarea del diácono, servir a los demás. Y en ese sentido la palabra diaconía significa servidor, viene de dulos, que es el siervo, el que sirve. Y en ese sentido, la diaconía es parte de la vida eclesial. Nosotros estamos llamados al servicio de los más necesitados. Y Esteban va a dar su vida con esto y pone el ejemplo también de San Lorenzo y la historia de San Lorenzo, una historia que a lo mejor algunos ya conoce, pero si no la conoce, la recordamos aquí. Eran las persecuciones, no recuerdo exactamente el gobernador de la época que le dice a Lorenzo que en medio de las persecuciones que le traiga todos los tesoros de la iglesia y Lorenzo le dice, dame 3 días y te junto todos los tesoros de la iglesia. Y ya el tercer día se presenta donde aquel que era el gobernador, le dice, ya te tengo los tesoros de la iglesia y están en la plaza. Y sale el gobernador a ver y se encuentra con una cantidad de enfermos, tullidos, paralíticos, pobres, niños. Y el emperador el gobernador se sintió burlado
por Lorenzo, y le dice, pero ¿cómo es esto? Y le dice, este es el tesoro de la iglesia. Lorenzo le dice aquí al emperador, este es el tesoro de la iglesia. Y, y el emperador, creyéndose burlado, lo mandó martirizar y dice que lo amarraron a una parrilla y lo asaron. Así murió Lorenzo, pero recuerda algo fundamental. Estos son el tesoro de la iglesia, los que padecen, los que son frágiles, porque Cristo se entregó por nuestra salvación. Ahora, en ese aspecto, continúa el capítulo tercero recordando y haciendo la historia, donde también los padres de la iglesia enfatizaron esta caridad con los más pobres, con expresión de Cristo encarnado, y sobre todo se destaca la figura de San Juan Crisóstomo, eh, la palabra Crisóstomo significa boca de oro, que denunció el lujo y la indiferencia ante los pobres. De hecho, hay una homilía que es bastante dura y es dura con los cristianos, eh, porque en el fondo dice, he entrado a esta iglesia y me topé afuera con un pobre que estaba desnudo y veo aquí en esta iglesia este mantel tan fino y sin embargo el pobre estaba ahí afuera desnudo. Si el altar nosotros decimos que es Cristo y lo cubrimos de esta belleza, el pobre también es Cristo. ¿Y cómo acudimos a cubrir su desnudez? Y entonces San Juan Crisóstomo es uno de los padres junto a San Agustín también, que van enseñando que nosotros estamos llamados a dar gloria a Dios a partir del amor también a los pequeños, a los que sufren. En ese aspecto, San Agustín enseñó, por ejemplo, que la limosna es una justicia que restaurada. ¿Por qué? Porque cuando yo doy algo que me sobra, que es la limosna en el fondo, lo que estoy haciendo es devolverle al otro lo que el otro no tiene. Por eso la justicia, en justicia, cuando uno da lo que le sobra, es porque en el fondo es lo que el otro no tiene. Y aquí es donde voy equiparando, porque la caridad involucra dar de aquello que yo necesito. Ahora, se destaca en ese sentido también en la tradición de la iglesia, de la fundación de las distintas congregaciones, comunidades, algunas hospitalarias, sobre todo muchas congregaciones que se dedicaron también a la atención a los enfermos, especialmente en los hospitales, el surgimiento de tantos que hicieron el bien a lo largo de la historia, que actuaron según la obra de misericordia, santos fundadores de distintas órdenes o congregaciones que en el fondo han favorecido, podríamos decir, el desarrollo de las personas humanas. En ese aspecto es destacable toda la labor que hace la iglesia y todas las personas que están allí en distintos lugares en el mundo, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, y que van promoviendo, en el fondo, van promoviendo la dignidad y que cada uno pueda tener lo necesario. Y la iglesia es continuadora de esta obra de Cristo que pasó haciendo el bien. Eh, en ese aspecto, si uno revisa la vida de la iglesia, también la vida monástica, uno dirá, pero la vida monástica, ¿cómo también se hace parte? Sí, porque la vida monástica también vive en un testimonio de solidaridad y servicio a los pobres. Y aquí se nos cita a tres grandes, San Basilio, San Benito y San Bernardo de Claraval, con los cuales como un signo de este querer vivir, que el otro se sienta acogido, promueve la hospitalidad y la caridad como parte integral de la espiritualidad monástica y como formación también cultural y espiritual para los humildes. En el fondo, eh, lo que está detrás de la carta del Papa es volver a recordarnos ciertas actitudes también que ayuden al desarrollo y la hospitalidad hoy día más que nunca. eh, Hoy día vivimos tiempos de tantos fenómenos migratorios en tantos diversos lugares del mundo y uno tiene que preguntarse esto.
en la medida que yo estoy en mi parroquia, en el lugar que nos toque, ¿cuál acogida damos especialmente a esos que vienen a lo mejor de tierras lejanas? Lo dejo como una pregunta porque a veces ese que dejó su tierra es el más pobre entre los pobres porque, por último, uno tiene redes, pero cuando alguien llega migrante a un lugar, aprende recién a conocer y a darse cuenta del entorno en que está. Lo dejo como pregunta. Ahora, en ese aspecto, también, si bien el Evangelio habla también de aquellos que están presos en la cárcel, también se nos invita a trabajar por su liberación. Pero esa liberación también partió con una historia concreta en el siglo, en el siglo, siglo XI, si no me equivoco, siglo XII, cuando San Pedro Nolasco recibe el encargo y funda una orden, los mercedarios, que van a ir justamente en rescate de los esclavos cristianos que están ahí y que en el fondo quieren manifestar la liberación que Cristo trae. Y por otro lado están también los movimientos mendicantes del siglo XIII, donde encontramos a San Francisco, Santo Domingo, eh, que renovaron la vía del Evangelio y recordaron que la pobreza voluntaria, el servicio a los pobres, son un signo de profecía, un signo de una iglesia que es también humilde y cercana a los que están últimos. Y esto creo que es totalmente destacable porque hoy día también somos llamados a recordar esto, que no tenemos que perder la cercanía con aquellos que son más pobres y una forma también de salir de la pobreza, el Papa destaca el tema de la labor educativa, que tantas comunidades cristianas y comunidades religiosas hicieron fundaciones de colegio y las escuelas gratuitas para los más necesitados y en muchos casos también especialmente a las niñas, porque los varones podían tener acceso a la instrucción, mientras que las mujeres muchas veces eran destinadas solo para labores domésticas en algún momento, y como algunas comunidades visionarias también promueven entre las mujeres el desarrollo de que las mujeres puedan también formarse. Y uno tiene ejemplos de varias congregaciones. Yo podría mencionar a Maripuz Pan, fundadora de la Dominica de la Presentación, que tuvo esta visión en el siglo XVIII, cuando, cuando funda la comunidad allá en Francia. Eh, y como decía, también la carta toca el tema de los migrantes, este fenómeno que hoy día vivimos y donde también somos llamados también a acoger, a proteger, a promover e integrar, que es signo también del amor cristiano. Eh, Recordemos que la carta se llama Dilexis te amo, te he amado, y el Señor le recuerda a cada uno de nosotros que nos ha amado, pero especialmente nos invita a hacer ese rostro de amor hacia los más necesitados. Eh, y que el servicio a los pobres es un servicio en el cual también nosotros encontraremos gratificación. Los ejemplos de Teresa Calcuta son loables, como esta mujer acogió a los últimos, acogió a aquellos que morían para darle una muerte digna. Y desde allí surge toda la iniciativa de las hijas de la caridad, la solidaridad también como una muestra de este encuentro donde nos miramos con el otro de un igual a igual, donde estamos creados con la misma dignidad y también movimientos populares que se han encargado también de luchar contra la pobreza como una llamada. Por eso decía el surgimiento de ONG, fundaciones que promueven el desarrollo de las personas y que van construyendo, van a buscar el bien común. Ahora, todo eso lo plantea el capítulo tercero como haciendo una especie de recuento en la historia de la iglesia, de todo lo que la iglesia ha ido haciendo, mostrando y manifestando este trabajo que va allí, podríamos decir, queriendo liberar al hombre de la esclavitud. Ahora, en el capítulo cuarto hay ahí esta historia que continúa,
y se menciona el tema de la doctrina social de la Iglesia, porque si recordamos, la doctrina social de la Iglesia propiamente tal, aunque los padres de la Iglesia como San Juan Crisóstomo ya tienen los atisbos y todo, eh, ahí hace 2 siglos, en el siglo XIX, comienzan a escribirse cartas que van específicamente apuntando a esta relación de la iglesia frente al mundo y también las cuestiones temporales. Y la doctrina social de la iglesia, podríamos decir, destacamos la labor de los papas, y el Papa León XIII es bien importante porque el Papa León XIII escribe una carta que revolucionó al mundo, la Rerum Novarum, que es donde plantea el tema de la justicia social y especialmente con los trabajadores, con aquellos que... y en el fondo habla y sale en defensa de los más pobres y denuncia las injusticias que se viven. Y de ahí en adelante los papas, desde León XIII hasta León XIV hoy día, han seguido invitándonos justamente a no perder de vista esto. La doctrina social de la Iglesia no es un añadido, no es una cuestión que tiene que ver con política, no, es parte sustancial porque los pobres no pueden esperar, como decía el Papa Juan Pablo II, y donde se nos invita a reconocer en el pobre a Cristo, donde la importancia de escucharlos, de escuchar a aquellos que sufren, el trabajar porque hay una mayor justicia social. Y cuando hablamos de justicia social, no es una cuestión de un cartel que tiene que ver de algunos grupos que se lo han apropiado como ideología. No, cuando hablamos de justicia social es de la iglesia, que quiere que todos vivamos con igual dignidad, con equidad, por cierto, donde cada uno tenga lo necesario para vivir, donde podamos desarrollarnos como persona. Por eso todo lo que atente contra la persona humana, la iglesia está llamada a denunciarlo y anunciar la buena noticia. El problema es que hoy día, en esta sociedad tan atomizada que vivimos, muchas veces hablar de justicia social para algunos es hablar de un cierto color político, pero no es así porque es parte para nosotros creyentes de todo lo que hizo Jesucristo, que pasó haciendo el bien y que quiso liberarnos del mal y que sobre todo se nos invita también a denunciar esas estructuras de pecado que a veces también generan más pobreza o desigualdad, porque también hay veces que en la sociedad es responsable de que haya más pobres. ¿Y cómo hacemos para mejorar? ¿Cómo hacemos para que esta sociedad sea mejor? ¿Cómo hacemos para que yo contribuya a la justicia? ¿Y cómo contribuye a la justicia? Siendo justo, siendo honesto, siendo responsable, jugando en el bien de los demás, no cayendo en prácticas que puedan causar daño, no cayendo en la corrupción, no cayendo en ciertas prácticas que a veces me traen beneficio a mí, pero en desmedro del otro evitar. Por eso creo que en ese sentido el cambio del cual habla el Papa León, un cambio cultural que vivimos hoy también, tenemos que promover, dice aquí, la equidad. ¿Y qué es la equidad? Que las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y sobre todo que todos podamos vivir en un mismo, podríamos decir, en un mismo nivel, pero mirando hacia arriba, no hacia abajo, mirando hacia que sea un desarrollo de la persona en todo el sentido de la palabra, un desarrollo integral en lo emocional, en lo cognitivo, en el trabajo, en lo que tiene que hacer. En ese sentido, la opción preferencial por los pobres sigue siendo hoy una opción de la iglesia porque es la opción de Cristo, porque es parte de la fe cristiana no querer que haya pobres. Y los pobres tenemos que también ayudarles a salir de su pobreza, ayudarles allí, tener una actitud de no marginar a nadie, de no excluir a nadie y sobre todo de poder también sentirme comprometido con esta historia
y aportando lo que pueda para que ella cambie. Y eso es lo que tenemos que continuar hoy día haciendo en esto. Y aquí viene un desafío que se nos plantea. eh, si el amor a los pobres es esencial, como dice la carta, y es constante a la historia, a lo largo de la historia de la iglesia, eh, hay que vivirla también desde la fe y la vida cristiana, no como una cuestión solo social o administrativa. O sea, donde yo, por ejemplo, ya digo yo, voy a ponerlo con un ejemplo puntual, ¿ya? Y concreto que vivimos nosotros aquí en la comunidad. Ya, vino Navidad, entonces hacemos una campaña de las cajas de Navidad para la gente más pobre. Perfecto, eso es una acción. Pero ¿qué hago con ellos durante el año? ¿Quiénes son? ¿Cómo los reconozco? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Cómo voy hacia adelante? ¿Cómo evangelizo desde allí para que el otro también vuelva a levantarse? Y aquí nos plantea la parábola del buen samaritano, una parábola que es bastante decidora. Un hombre asaltado en el camino por unos maleantes, cosa que hoy día es muy común también que lo vemos, que también a veces la pobreza trae eso y trae consigo la violencia y otras cosas. Este hombre asaltado de repente eh, pasó un sacerdote, pasó un levita, cumplen la ley, porque la ley establecía que no podían acercarse, pero el samaritano va más allá, ir más allá, ir más allá. Y creo que en ese aspecto se nos invita a ir más allá también a nosotros. ¿Y cómo vamos más allá? En la escucha, en el trato, en la generosidad, en estar ahí, no ser indiferente, porque la indiferencia muchas veces puede ser algo que nos detiene o que simplemente como no nos damos cuenta o no queremos dar cuenta, no hacemos nada. Eh, en ese sentido, el Papa vuelve a enfatizar la importancia de algunos gestos como son la limosna, la solidaridad con los pobres y sobre todo eh, que Cristo, el Señor, es aquel que nos sostiene a cada uno de nosotros. Creo que en ese aspecto, cuando hoy día escuchamos esta carta del Papa o esta explicación también, somos también invitados a preguntarnos, a ver, en qué parada estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Si me tomo el pulso y digo que amo a Dios, amo también a aquellos que están ahí, tengo una actitud diferente, soy xenofóbico, porque a veces puede ocurrir también que la xenofobia hoy día ha crecido en tantos lugares, este rechazo a los migrantes. Pero el migrante también es Cristo. Y Cristo también fue migrante en algún momento. Tuvo que huir a Egipto porque querían matarlo. ¿Cuántos migrantes llegan a nuestras tierras huyendo de regímenes que a veces han sido autoritarios y que han causado gran daño? Entonces, creo que la carta nos plantea un desafío a cómo nosotros vamos a trabajar en bien de los demás, el tema de la justicia social, el tema de cómo vamos promoviendo el desarrollo de la persona. Creo que en el fondo, en nuestro compromiso con aquellos que sufren, con aquellos que son más frágiles, con aquellos que son más pobres, sigue siendo una invitación, una exhortación que el Papa nos da y que la entregó este 4 de octubre del 2025, cuando ahí firmó la carta y la entregó al mundo, y que hoy día, al comenzar este año nuevo de formación en el apostolado aquí en línea y familia, queremos también tener esto, esta conciencia. Ahora, para nosotros que a lo mejor tenemos que conectarnos por el Zoom o en tantos lugares, es también una llamada a qué gestos concretos podemos tener con aquellos que son más necesitados, incluso a veces en nuestras propias familias, porque puede ocurrir que de repente en nuestras familias se viven pobrezas y cómo yo salgo a encontrar a aquellos que están ahí pasándola mal. Creo que son varias preguntas, varios desafíos y recordando esto que Cristo nos ha llamado, que el Señor nos ha invitado a ser también esos promotores de paz, de alegría, de esperanza y donde en verdad, como cristianos, tengamos esta actitud. Hay veces que los más pobres
son aquellos que nunca piden, pero que uno sabe que se la están pasando mal. Y creo que en ese sentido pedirle al Señor que me dé cuenta para que yo también pueda hacer el bien, porque ningún bien que hagamos, Dios lo va a olvidar. Creo que en esa perspectiva, hoy día, hoy día estamos aquí compartiendo el Dile Existir, te amo, esta palabra te amo, te he amado, que el Señor también pronuncia sobre nosotros, que estamos unidos a través de estas redes sociales. Voy a dejar de compartir la pantalla y, y creo que en ese aspecto una invitación a ustedes, si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola Denise, gusto de saludarte y saludar a todos los que se han unido aquí. Y creo que todo el bien que hacemos, muchos, es un bien que Dios no olvidará. Amén. Bueno, si hay alguna pregunta o comentario, Denise, ¿gustan leer los comentarios que hay en Zoom? Y yo leo los de YouTube. Claro que sí, mira, Maribel Geldes dice el descarte de las personas mayores y su soledad. Mm, Eh, Mariel dice una liberación espiritual del pecado y del daño cometido por los presos. mm. Y Luisa Osman le da las gracias, padre. En YouTube, César dice buenas tardes, padre, y para todos. Y César también vuelve a decir muchas gracias, Padre Víctor, por su enseñanza. Que Dios nuestro Señor Jesucristo le siga dando Espíritu Santo para que sigamos aprendiendo de usted. Gracias. Y son los únicos comentarios que tenemos hasta Y ahorita. Y sí, ande. Mariel da las gracias también al padre. Ujú. Ahora yo creo que esta carta vale la pena leerla. Yo lo que dije es una pincelada, una interpretación, un resumen, un, un presentarla, pero que enfatiza esto. Una carta que nace, como decía al comienzo del Dilexis, te amo, te he amado, que Dios le dice, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice esto, en medio de tus sufrimientos yo te he amado. Y creo que eso también nos vuelve a recordar que el amor de Dios es un amor concreto, que se vuelve concreto, que se vuelve allí carne, porque el misterio de la encarnación eso ha hecho. Y Jesucristo nos invita a ser también estos que viven en esta carne, animando la vida de otros. Eh, Hay mucha gente que sufre hoy día, y cuando hablamos los pobres, tenemos que sacarnos la idea solo del pobre sociológico. Hay pobres que también pueden estar en una casa muy bonita, pero solos, como decía Mariel, escribía algo, en una sociedad del descarte donde a veces los ancianos son descartados, quedan en soledad, donde también a veces hay niños que no son escuchados, son maltratados, donde hay mujeres que a veces son abusadas también y viven en silencio esos abusos o la trata de blanca, o el tema de la violencia, que provoca también pobreza. eh, Creo que la carta nos impulsa, por eso decía al final, es como una carta abierta, así, bueno, y ahora nosotros, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Cómo seguimos trabajando? El apostolado también es consuelo para tanto, este apostolado en línea, consuelo para tanto cuando a veces nos juntamos y ustedes se juntan a rezar el rosario, ofrecen intenciones por los enfermos. Eso es también un signo del consuelo que Dios le quiere dar a su pueblo, este mismo apostolado que promueve también que para la liberación. Hay veces que una persona que sufre vejaciones o es posesa o que está contaminado en alguna cosa, es un pobre que a veces poco lo atienden. eh, Creo que tenemos ahí también un mundo que tiene que ampliarse, que la pobreza no es solamente, digo, no solamente.
material, porque existe la pobreza material, y esos pobres materiales, esos pobres que sufren porque tienen hambre, porque no les va bien en la vida, también hay que prestarle atención y no acostumbrarse, no acostumbrarse, porque uno nunca sabe las historias que están detrás. Eso. No es cierto, Padre. Debemos de tener más misericordia con nuestro prójimo. Mm. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado para iniciar el año, una invitación a salir a ir más allá de nosotros mismos, a darnos cuenta de lo que acontece a nuestro lado, a tener el oído atento y los ojos abiertos, eh, porque Cristo pasa por nuestra vida a cada momento. Y hay veces que uno tiene que pedirle al Señor, Señor, que yo me dé cuenta, que yo me dé cuenta, que te vea. Lo que yo les contaba como anécdota de esto, o no sé llamarlo como historia, de este pobre que fui a ver, de este enfermo, nunca me olvidé porque claro, estaba inhumanamente ahí esa persona, pero es un hijo de Dios que estaba ahí sufriendo y le tuve que pedir al Señor, porque en un momento tenía ganas de arrancar, porque además había mal olor y todo. Pero ahí está Jesús, Señor, que yo te vea, que yo te vea. Así, Y, y a veces que tenemos que decirle eso al Señor, porque a veces también nos cuesta ver al Señor en el prójimo. Hay prójimos que nos resulta re bien, pero otros que a veces también nos cuesta. Y tanto en situaciones difíciles como en situaciones también donde son adversas, donde tenemos que pedirle al Señor ese espíritu nuevo, y que eso que nos dice te amo, te amé, no es solo para mí, sino también para el otro, que también el Señor le dice lo mismo. Muy muy bien. cierto. ¿Algún aviso? ¿O doy la bendición o tú das los avisos? Ah, sí, hay avisos, hay invitaciones. Ujú. Bueno, déjeme darle el spotlight. Bueno, queremos invitarlos a que nos acompañen. Bueno, mañana es jueves, como todos los jueves tenemos adoración al Santísimo a las 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite solo por el canal de YouTube desde el seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. Y el Ujú. viernes tendremos con nosotros en vivo desde España al Padre Javier Luzón Peña, 12:45 hora de la Ciudad de México. No, 1:45 hora de la Ciudad de México, 2:08. 20:45 horas españolas con el tema Arrojarán demonios en mi nombre. Este domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia Sanación de las Seis Puertas. Es la primera paraliturgia del 2026 que vamos a tener. E iniciamos con unos cambios en el horario de las paraliturgias. La tendremos un domingo sí y un domingo no. Y este próximo martes 20 de enero, Denise, mi compañera y yo los invitamos a que nos acompañen a rezar el Santo Rosario en latín. Los misterios serán en latín, pero las letanías y todo lo demás va a ser en español. Los invitamos a que nos acompañen. Y bueno, muchísimas gracias, padre, que le causa tanta risa No, no, que tradicional el rosario en el latín. rosario en latín. Les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes, Y con su espíritu. que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que el Señor les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les dé la paz. Amén. Y que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Amén. Alguien puso bajar la mano, no sé qué. Ah, No, no. usted, Yo cuando di la bendición ah, es que aparecen estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. espéreme, hay una pregunta que acaban de poner en YouTube que dice, padre, ¿es muy importante la sanación intergeneracional o usted qué opina? Yo creo que uno tiene que aprender también a ver, yo creo que en el tema de la sanación intergeneracional hay varios.
hay varias opiniones en esto, nadie tiene todo tan claro, pero varias opiniones. Em, yo creo que uno lo que tiene que pedirle al Señor primero, que a nuestros difuntos, que a lo mejor no partieron en gracia, el Señor los tenga junto a Él y por eso mandamos decir misas. Y que el Señor corte toda atadura que pueda haber quedado unido a nosotros, no por el pecado perdón, no por el pecado de la persona, porque la persona pecó ella y es responsable, pero hay consecuencias que tiene el pecado que nos afectan después a nosotros, o a veces también eh, hay maldiciones que llegaron a una familia y que perseveraron en el tiempo. De hecho, la Escritura habla de que hay maldiciones que llegan hasta la séptima generación. Entonces, necesito a veces hacer un corte en ese aspecto, pedirle al Señor que Él libere a aquello y también volver a reintegrar en nuestra vida, en esa vida de familia, a veces hay gente que uno olvidó, porque mira, hay veces que en nuestros árboles genealógicos hay gente olvidada porque se portó mal, porque hizo cosas, porque no sé, pues nadie hablaba de él, no sé si hay alguien en las familias que a veces quedó ahí, se olvidó, y habrá que rezar por esas personas porque si a lo mejor quedó algo en ellas que sea redimido por el Señor y necesitan nuestra plegaria. Eh, por eso nosotros rezamos por nuestros difuntos, por las almas del purgatorio, que es una forma de orar también para que las personas que nos han antecedido puedan también estar en paz y nosotros también hacer méritos por ellos y no quedarnos pegados atrás mirando lo que hicieron, sino mirar hacia adelante. Eso. Amén, Padre. Sí, es cierto. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, chao. Bueno, gracias, Padre. Nos vemos en unas semanas con todo el favor de Dios. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que pasen todos una muy bendecida noche y gracias por acompañarnos y los esperamos a que nos acompañen en todos los siguientes eventos del apostolado. Muchísimas gracias.